Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Atendiendo a peticiones de usuarios que me han ido dejando en los comentarios, el vídeo de hoy tratará sobre las interioridades de las herramientas de servicio del sistema o SST. No confundir con las herramientas de servicio dedicado o DST, ya que las SSTs son un subconjunto de estas y por lo tanto no figuran todas las opciones que en las DST. Ahora entraremos en detalles, pero antes me gustaría haceros una pequeña reflexión si me lo permitís. Estoy recibiendo últimamente comentarios con diversas preguntas, cosa que realmente me honra y me apasiona, porque significa que cada vez somos más usuarios que tienen interés en aprender. Poco a poco se van incrementando los suscriptores y estamos creando una comunidad cada vez más grande. Aunque siempre respondo todas las preguntas planteadas que están en mi mano, porque no puedo responder a todo ya que no soy un gurú experto de desarrollo, yo estoy más enfocado en sistemas, y yo no distingo de usuarios suscritos o no suscritos, sí que me haríais un gran favor si os suscribís al canal antes de formular cualquier pregunta, aunque como ya digo, responderé todo lo que esté en mi mano y que conozca sin hacer ninguna distinción. Dicho esto, hay una cosa que sí me preocupa realmente, y es si estoy siendo lo suficientemente locuaz al dar explicaciones en mis vídeos, ya que estoy recibiendo ciertas preguntas de usuarios que me desconciertan, porque da la casualidad de que dichas preguntas quedan contestadas en los vídeos sobradamente. Esto me ha llevado a reflexionar si de verdad explico las cosas de forma natural o caigo en demasiados tecnicismos que hace que perdáis el hilo de la conversación. Por tanto, me gustaría que dejarais en los comentarios si mi forma de explicar la consideráis correcta o veis que hay cuestiones en las que debería de profundizar un poco más, limar un poco mi forma de hablar o un poco menos, o qué partes del vídeo os aburren, para que de esa forma escuchar todas vuestras opiniones y tratar de cambiar mi forma de explicar para que en la medida de lo posible no acabéis aburridos. También ocurre que mis vídeos suelen ser de más de 20 minutos de duración, algunos hasta más de 40, lo que en algunos casos me lleva a tener que partir el vídeo en dos vídeos distintos para no aburridos en exceso. Yo no soy un youtuber, no tengo el don de la palabra tan evolucionado como para estar horas y horas en un directo o en un podcast hablando de cualquier cosa. Simplemente soy un divulgador de conocimientos que trata de enseñaros sistemas nicho en los que hay muy poca información. Aclarado esto, me sorprende que los vídeos de 30 minutos de duración tengan una media de visualización de 3 o 4 minutos en el mejor de los casos, con una retención de audiencia de tan solo el 15%. Estos datos los he obtenido de las estadísticas del canal, no por otra cosa. Puede que sea porque una gran parte de los que ven los vídeos saltan de una parte a otra del vídeo para ir al meollo de la cuestión, pero también es cierto que si luego formulas en los comentarios una pregunta acerca de cómo se hace un procedimiento y dicho procedimiento se ha explicado paso a paso dentro del vídeo, claramente hay un problema. O bien no has entendido el vídeo o es que no lo has visto en su totalidad. Por tanto, y enlazando con lo dicho anteriormente, yo estaré pendiente de opiniones que me podáis hacer llegar para tratar de que mis vídeos sean algo más amenos, que no aburran tanto y que os animen a verlos de principio a fin, y así evitar formular preguntas innecesarias que son claramente contestadas dentro del vídeo. Por tanto, si me hacéis llegar vuestras inquietudes para ver si podemos conseguir mayor retención y que los vídeos sean menos aburridos, soy todo oídos. Estoy a vuestra disposición. Dicha esta reflexión, ya entramos en materia. Las DST, o herramientas de servicio dedicadas, son una puerta de entrada al código interno bajo licencia y el Service Processor de una S400, es decir, es un camino directo al hardware de la máquina. Son herramientas con las que hay que tener un extremísimo cuidado, ya que una mala opción o una ejecución incorrecta pueden literalmente destrozar una S400, desconfigurarlo y perder todos sus datos para siempre. Estas herramientas se suelen utilizar solo bajo mandato y con acompañamiento del Customer Engineer de IBM por un incidente abierto. Por lo tanto, repito, no se deben utilizar sin supervisión a menos que estemos completamente seguros de lo que hacemos. Se entran con el usuario QSecofR, pero, ojo, no es el mismo usuario QSecofR del sistema operativo. La contraseña y los permisos de este usuario se almacenan dentro del LIC, no dentro del sistema operativo. Por lo tanto, pueden tener contraseñas distintas
Independientemente del nivel de seguridad que tengamos dentro del sistema operativo, la contraseña de QSQFR para las DSTs o las SSTs sí que discrimina entre mayúsculas o minúsculas, por lo tanto, ojito con esto. Las DSTs solo pueden ser llamadas desde la consola maestra o consola de operaciones. Son el primer menú que aparece cuando nuestro arranque es manual, no normal, y se invocan desde la segunda opción de dicho menú, que es arrancar herramientas de servicio dedicadas DST, siendo la primera opción del menú la de efectuar una IPL. La otra opción a la que podemos llegar a dicho menú de DST es poniendo el panel de control en modo manual y con las flechas arriba ir por el panel hasta la opción 21. Pulsando el Enter en la opción 21, ejecutará una rutina que hará que aparezca el menú de DST en la consola de operaciones, solo en ese terminal. De hecho, si el terminal de la consola de operaciones no está abierto y disponible, la función 21 fallará con un error. ¿Y qué tenemos en las DSTs? Pues aparte de arrancar la máquina, nos permite crear el ASP, crear conjuntos de paridad de dispositivos, formatear los discos, instalar el sistema operativo. De hecho, en el vídeo anterior de realizar un Restore 21, hemos hecho uso de las DSTs para preparar, formatear y crear los discos de la ASP. También nos permite visualizar, alterar y volcar páginas de memoria hexadecimales del control del sistema, tanto del LIC como del sistema operativo. Por lo tanto, cambiar un 1 por un 0 en determinada página puede suponer pasar de tener una máquina en producción a un pedazo de chatarra muy cara en cuestión de segundos. Todas estas opciones son muy destructivas, y si en un AS400 operativo y en producción invocas la consola DST con el panel de control puesto en la opción 21 y te da por borrar el ASP por error o formatear un disco, adiós muy buenas, pierdes todos los datos. Por tanto, estas herramientas hay que tratarlas con mucho cuidado y siempre bajo supervisión de un técnico de IBM. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Y qué son las SSTs? Pues las SSTs o herramientas de servicio del sistema son un subconjunto de las DSTs, que se pueden invocar sin peligro utilizando el mandato strSST. Este subconjunto no es tan destructivo como si estuviéramos en las DSTs, pero también podéis liar la parda si os equivocáis en una opción. Las SST se suelen entrar sobre todo cuando tenemos un hardware que merezca nuestra atención. Para más detalles os sugiero que veáis el vídeo que publiqué sobre trabajar con problemas. Por ejemplo, en el caso de la rotura de un disco duro, podemos cambiar en caliente el disco defectuoso por un disco nuevo mediante unos menús de las SSTs y reconstruir el RAID degradado contra el disco nuevo, todo ello sin impactar en la producción del sistema. Bien, pues ya que estamos con el terminal abierto, vamos a entrar con el usuario QSQFR, que es de los pocos que tienen acceso a las SSTs, y vamos a echar un vistazo en su interior. Como os he explicado, si hacemos STR-SST, entramos menú de iniciar las herramientas de servicio. Aquí vamos a poner usuario QSQFR y ojo, la contraseña no tiene por qué coincidir, como ya he dicho, con la contraseña del sistema QSQFR, del sistema operativo. Así que metemos aquí la contraseña y estamos en el menú SST. Aquí, por ejemplo, vamos a ir opción por menú, pero no me voy a parar mucho en las opciones. Simplemente este vídeo es para que veáis las opciones que existen y cómo la podremos liar parda si nos equivocamos en alguna de las opciones. La opción más habitual es siempre arrancar una herramienta de servicio, que es la opción 1. Cuando queremos arrancar la herramienta de servicio, aquí podemos ver las anotaciones de actividad del producto, es decir, esto es el log del leak. Podemos rastrear el código interno bajo licencia para comprobar las versiones que tenemos del sistema del código interno bajo licencia. Podemos trabajar con rastreo de comunicaciones, es decir, hacer un debug de las comunicaciones, aunque ya te digo que esta opción poca la hemos utilizado. Y, por ejemplo, visualizar, alterar y volcar páginas de memoria. Si entramos, por ejemplo, en esta opción 4, veréis que faltan opciones. Está la 1, la 2, la 4, la 6 y la 7. La 3, que es la de alterar, no está, porque esa está solo en las DSTs, ya que es una herramienta muy destructiva y podemos cambiar o romper la máquina. Aquí, por ejemplo, en visualizar, alterar, almacenamiento, podemos entrar aquí y veis que podemos cambiar ciertas zonas de memoria que tengan
interconexión con los objetos de interfaz de la máquina, datos del código interno bajo licencia, el módulo del código interno bajo licencia, las tareas o procesos que pueden estar en funcionamiento. Incluso podemos dar una dirección inicial. Aquí, por ejemplo, en datos de código interno bajo licencia, podemos entrar con un 2 y podemos ver aquí pues áreas de comunicación, de dirección de nodo. Vamos, estamos ya hablando de un tema muy nicho, con una, vamos, que tienes que ir con un tema de IBM dirigido, ya que entrar en cualquier de esto, pues por ejemplo, vamos a entrar en cualquier opción, en la 1, por ejemplo, vamos a ver hexadecimal. ¿Veis? Aquí estamos viendo ahora mismo un mapa de memoria que podemos perfectamente cambiar a placer. Y cambiar aquí un 1 por un 0 puede significar, como ya he dicho antes, que la máquina deje de funcionar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas opciones. Yo esto, por ejemplo, lo he visto hacer cuando, por ejemplo, en una actualización del sistema operativo o de una PTF haya borrado por error o por un fallo de hardware cierta tabla de descripción o un descriptor de archivos del sistema operativo que hace que la máquina no arranque o de un código de error. Entonces, abres un incidente con IBM, les das ese código de error y te dicen, vale, es que lo que ha pasado ha sido que se ha sobrescrito tal dirección con tal dirección. Entonces, ellos mismos te dicen, pues vete a este menú, mira este otra cosa, tal, y ellos mismos te dicen, pues mira, entra aquí y en la opción 0B0, aquí en lugar de poner un 0, pones un 1. Y ellos mismos te arreglan el proceso y puedes hacer que la máquina vuelva a la vida. Pero siempre bajo supervisión. Aquí es, si no sabemos lo que hacemos, mejor no tocar. Bien, dentro de las herramientas de servicio, como ya explicamos, la más habitual es entrar en el gestor de servicio de hardware, que es la opción 7. Entonces entramos en la opción 7. Y aquí tenemos los recursos de hardware físicos, es decir, los discos duros, las tarjetas que tenemos, las controladoras de comunicaciones, las tarjetas de módems, de fax, etc. La segunda opción, que son recursos de hardware lógicos. Aquí entran el procesador, la RAM, los buses lógicos entre una máquina y otra, e incluso los buses virtuales en caso de que tengamos LPARes en la máquina. Porque entre una LPAR y otra LPAR hay un proceso de comunicación que se define aquí. La opción 3 es localizar un recurso concreto por su nombre. Por ejemplo, podemos ir aquí en la opción 3 y poner OPT01. Y esto nos va a decir que físicamente es un modelo 6331 y está operativo. Esto es un DVD. Aquí incluso podemos visualizar el detalle de dónde está, el part number que tiene en caso de que se estropee, en el bus al que está conectado, etcétera. Esto está relacionado con que si vamos aquí a recursos de hardware físicos, a la opción 1, vemos una lista de la unidad de sistema. Si damos un 9, podemos ampliar el hardware que tiene contenido en el paquete. Que sale aquí, pues ya veis, tenemos una tarjeta de red con 2 puertos de comunicaciones, estos son RS232, el procesador, la CPU que tenemos en el sistema, regulador de voltaje que regula el voltaje de la CPU, tenemos una tarjeta con una batería raíz, es decir, esta es la tarjeta de discos que mantiene todos los discos. Aquí tenemos las ampliaciones, es decir, el backplane para los módulos de RAM, y el almacenamiento principal que veis aquí y aquí veis la RAM que tiene instalada. Ahora que tenemos aquí una IOA de almacenamiento, que es la tarjeta de control del DVD, de la cinta y de los USBs. Aquí tenemos una tarjeta de capacidad, es decir, es una ampliación de la CPU, pues para que tengamos mayor potencia interactiva, o bueno, al final es un chip que se pone en la placa base que te da ventajas con respecto al hardware de máquina normal. Luego aquí tenemos nuestra unidad de cintas, que es una LTO4 en este caso, y luego la placa posterior, el backplane, con todos los discos pinchados. Que en este caso tenemos 8 discos, y esta es la ubicación física. Si nos ponemos delante de la máquina, podemos perfectamente ver que debajo de cada disco hay una letra con un número de color naranja que te dice exactamente ese slot donde está el disco, cómo se llama. Entonces, esta es una forma muy rápida de reconocer que este disco, que el nombre de recurso es P23, está pinchado físicamente en la ubicación P2 D8. Aquí veis, la D9 es el disco, el DVD, y luego aquí tenemos el panel de control, que está en la ubicación D1. Sin más, si damos F3, volvemos al menú
de antes, y aquí en la opción 2 podemos ver los recursos de hardware lógicos. Aquí tenemos los recursos de bus, que son todos estos buses, son IOPs virtuales, es decir, en este caso concreto yo puedo crear 3 particiones lógicas porque me permite conectar esta partición con lo que se llama microparticionamiento, es decir, crearme una LEPAR dentro de otra LEPAR. Y entonces la forma de conectarse es mediante estos buses. Que estáis IOP virtual, más IOPs virtuales, etcétera. Estos ya son pues los buses que os estaba comentando. Los recursos del procesador, pues aquí te está diciendo el modelo de máquina que tenemos, el tipo, modelo, número de serie y la característica del procesador del sistema. Esto es un Power 7. Y aquí vemos que tenemos 4 cores, cada procesador es un core del Power 7, y la tarjeta de capacidad, que es la que nos da más potencia interactiva o más potencia de disco, etcétera, en función de del código integrado bajo licencia, más bien el Vital Product Data, el VPD, que pueda tener, que es esta tarjeta de capacidad. Cada máquina viene con su VPD en función de que si tú has comprado un modelo Power 720 Express o un modelo estándar que tiene más capacidad interactiva, en fin. La opción 3 en este caso nos está viendo los módulos de RAM que tiene. En este caso, como podéis ver, tiene 8 módulos de 4 GB, lo que nos hace un total de 32 GB de RAM en esta máquina. Y los recursos de enlace de alta velocidad, estos son los recursos en el que con una tarjeta Riser que pones en el Service Processor te permite sacar unos cables de bus o HCIs que te permiten conectar esta máquina a unidades de expansión. Supongamos, por ejemplo, que queremos meter más discos y solo tenemos 8. Pues existen unidades de expansión que puedes utilizar conectando estos puertos y hacer que la máquina se engorde, metiendo más unidades en el rack, más expansiones, y además son expansiones que van en lo que se llama daisy chain, es decir, que están interconectadas una con otra con el procesador, haciendo una especie como de bucle. Y esto nos permite que la máquina actual, que está enracada en un rack de 4 US, pues que le queremos meter más RAM, más discos, más tarjetas controladoras, etcétera, para hacer que la máquina sea mucho más potente. Y bueno, aquí ya veis que podemos ir a la opción 4 para ver recursos hardware anómalos y que no responden. Esto es obvio porque ahora mismo la estación de pantalla, es decir, la consola DSP-001, ahora mismo no está funcionando. No tenemos la consola de operaciones activa, por lo tanto aquí sale como que falta. Es normal, ¿eh? Luego, en red de control de alimentación de sistema, SPCN, esto es para el caso de que tengamos una UPS o un sistema de alimentación ininterrumpida conectada a la máquina y nos puede hacer bueno, no vamos a entrar aquí, pero nos puede hacer un test conectándose a la UPS para ver el estado de la batería, etcétera, etcétera. La opción 6 es la que hemos visto en trabajar con problemas, que es trabajar con anotaciones de acciones de servicio. Si vamos a la opción 6... podemos ver las fechas, entre fechas, y buscar si hay errores. En este caso, pues no hay ningún error. Aquí se anotarían errores de disco, errores de tarjetas, errores de memoria. La gente que es visualizar hoja de trabajo de ubicaciones de etiquetas. Esto se hacía antiguamente cuando teníamos enlaces twinaxiales y cada terminal tenía que tener una dirección concreta. Pues aquí se definían un poco cómo estaban enganchados cada terminal, haciendo un dibujito un poco en ASCII-Art, explicando dónde estaba la tarjeta controladora y cuántos terminales dependían de esa tarjeta controladora. Y lo veías de un aspecto gráfico. Hoy eso ya está superado, así que esta opción no se suele utilizar. Pero el mantenimiento concurrente de dispositivos es una opción que se suele utilizar mucho cuando se rompe un disco. Aquí, por ejemplo, si se nos rompe un disco, y aquí podríamos poner su ubicación física, tanto el disco duro o bien su nombre de recurso. Si yo, por ejemplo, el nombre de recurso también puedo poner, por ejemplo, pues vamos a ver, DMP001. Ese es uno de los discos, el DMP001. Que además, si nos vamos aquí a visualizar detalle, nos dice dónde está incluso conectado. Si vamos a mantenimiento concurrente de dispositivos con un 8 y ponemos que el nombre de recursos es DMP001, imaginemos que ese disco está roto. Si está roto, podemos darle aquí a la opción 1, quitar dispositivo, y aquí ponemos el tiempo en segundos desde que le damos para que quite el dispositivo
para que nos dé tiempo a ir a la máquina y sacar el disco. En este momento empezará a parpadear la luz que te dirá cuál es el disco físico que tienes que quitar para que no te equivoques delante de la máquina. Entonces, sacarás el disco y una vez que el disco esté sacado, te aparecerá aquí un mensaje diciendo que la extracción se ha llevado a cabo sin ningún problema. Lo mismo, viene el de IBM con el disco nuevo y aquí entraríamos aquí al mismo nombre del recurso, que sería el DMP001, y la opción sería la 2, que sea instalar dispositivo. Aquí pondríamos el tiempo de descuento para darle tiempo al de IBM, que viene con el disco para meter el disco nuevo. Se pondría a parpadear la ubicación donde está el disco para meter el disco nuevo y le daríamos al intro y aparecería que la unidad está introducida. Y una vez que está la unidad introducida, lo que haríamos sería salir de aquí, ir a la opción 3, trabajar con unidades de disco. Me estoy adelantando, pero bueno, pero luego entramos y en la opción donde pone trabajar con recuperación de unidad de disco, la opción 3, hay una opción que pone 1, sustituir unidad configurada. En ese momento, el sistema detecta que el disco que ha metido el de IBM es nuevo y entonces lo que haría el sistema es empezar a reconstruir el RAID con ese disco nuevo. Y aquí podríamos ver en visualizar configuración de disco, pues visualizar estado de paridad de dispositivos. Y aquí donde está activo te aparecería reconstruyendo 1%, 2%, 3%. Bien, estamos hablando de una simulación de un fallo, ¿eh? Bien, pues básicamente ya hemos visto lo que son la parte de hardware, que sería esta. Luego también tenemos la opción 9, que es trabajar con recursos que tienen baterías de antememoria. Esto se hace para aquellas tarjetas RAID que tienen una batería, como es nuestro caso, para saber cuántos días le quedan a la batería antes de que tenga que ser cambiada, o para testear la batería. Pero bueno, no entraremos en esa opción porque eso me requiere hacer una serie de test y estamos con una máquina de producción. Bien, lo siguiente, la opción 2 sería trabajar con herramientas de servicio activas. Si hemos lanzado un procedimiento, por ejemplo, el que he explicado antes de una reconstrucción de un RAID, aparecía en un 2, aparecerá aquí una lista diciendo que hay una herramienta activa que es la de reconstruir los datos. Simplemente es una opción para ver qué herramientas están activas en este momento. Y luego, como he visto, aquí en trabajar con unidades de disco, podemos visualizar la configuración de los discos, por ejemplo, el estado, que está todo activo, la capacidad, pues los teras que tenemos, casi un tera tenemos de disco y sus diferentes ocupaciones. Luego aquí podemos ver la protección, que tenemos RAID 5, como podéis ver. La opción es si tenemos unidades que no están configuradas, pues no, porque están todas las unidades activas y funcionando. Ya hemos visto visualizar el estado de paridad, que está también activo. El estado de hardware no nos está dando ningún error, está todo activo. Y así sucesivamente. En trabajar con configuración, en esta parte, en esta configuración, ya estáis viendo cómo no es realmente una operación destructiva, porque estamos hablando de añadir unidades nuevas a la ASP, habilitar protección por duplicación, inhabilitar o sea, es decir, no perdemos datos. Son en las DSTs la que hay opciones adicionales para suprimir datos de la ASP o lo que fuera. Y en trabajar con recuperación de unidad de disco, aquí ya veis que hay una opción que es suprimir datos de la unidad de disco, si es una opción destructiva, por lo tanto también hay que tener cuidado con ella. Luego la opción trabajar con recuperación de datos de disquete, esto ya no se usa, esto era porque antiguamente podías crear un disquete con la configuración del NIC y la configuración del sistema, eso ya está superado, se sigue manteniendo pero no se utiliza. La opción 5, trabajar con particiones de sistema, es para, si no tienes una HMC que te gobierne la máquina, puedes crear lo que se llama microparticionamiento, es decir, crear LPares dentro de tu propia LPAR. Son como unas LPares que son subordinadas a la LPAR principal. Entonces puedes tener, por ejemplo, la máquina de producción en la LPAR principal y crearte una LPAR de pruebas o de desarrollo dentro de la máquina de producción. Entonces llegaremos a con esta opción. De hecho, si le damos aquí a la opción 5, podemos comprobar aquí tenemos una única partición con este sistema operativo, pero aquí yo podría, por ejemplo, crear una partición nueva si tuviera los recursos suficientes. Aquí, por ejemplo, si voy a la opción 2, trabajar con el estado de la partición, nos dice la partición como la tenemos, que está funcionando, y podemos trabajar con la configuración de la partición. Aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos 4 procesadores asignados y de momento tenemos 8 GB de RAM
De los 32 GB de RAM que tenemos, ahora mismo tenemos en uso 8 GB para esta partición y tenemos 23 GB libres. Por lo tanto, podríamos perfectamente crear una nueva partición con parte de esta RAM libre. Luego, la opción 4, que es borraríamos los datos, etcétera. Luego la opción 7, que es trabajar con seguridad del sistema. Aquí entramos dentro de las, pues que si podemos permitir cambio de seguridad, que por defecto está que sí. Permitamos certificados digitales, no, también obviamente. Permitir que una identificación de usuario de herramienta de servicio con una contraseña por omisión y caducada cambie su contraseña. Aquí está puesto no por defecto, porque si bloqueamos un usuario, pues tenemos que realizar una serie de procedimientos para poder desbloquearlo. Y por último tenemos la opción de trabajar con identificación de usuario y herramientas y dispositivos de herramientas de servicio, que aquí entra en juego pues lo que son los IDs de usuarios, el QSQFR, podemos seleccionar la consola LAN, podemos configurar el adaptador LAN. Como esta máquina no está gobernada por una HMC, pues tenemos una consola LAN de herramientas de servicio. Pero vamos, opción por opción. Vamos a la opción 1 y aquí tenemos estos usuarios habilitados, en este caso el QSQFR. Aquí podemos crear un usuario que tenga los permisos de QSQFR para entrar en la máquina, sin ningún problema. Aquí le damos, por ejemplo, crear Wayland, por ejemplo, el usuario Wayland, y si le doy al Enter, me dice, por ejemplo, la contraseña de Wayland que queremos que tenga, pues voy a poner Wayland en mayúscula. Le voy a decir que la caducidad de la contraseña, vamos a decirle que no. Y con F5 vamos a cambiar privilegios. Y aquí podemos decirle todo lo que podemos hacer que ese usuario haga. ¿Veis que prácticamente está todo revocado? No es un usuario QSQFR. Hay ciertas cosas que están otorgadas y otras muchas que están revocadas. Pues yo aquí puedo otorgar todas las opciones. Y tomar control. Y a partir de ahora tengo todo otorgado. Este usuario Wayland que acabo de crear, en cuanto le demos al Enter, en este caso le voy a dar F3 para salir, ya está el usuario creado. De hecho, si vamos a ver qué privilegios tiene de nuevo, por si acaso, tiene todo otorgado. Prácticamente, este usuario que acabamos de crear con el nombre Wayland es un QSQFR. Y precisamente si salimos de aquí y hacemos str sst, podemos entrar con el usuario Wayland. Y entramos al mismo entorno. Y aquí, por ejemplo, si vamos a arrancar una herramienta de servicio, podemos perfectamente ver el servicio de hardware y trabajar sin ningún problema con el resto de las cosas. El único sitio al que no podemos entrar es a la opción 8, porque la opción 8 solo la pueden entrar QSQFR. A pesar de que nosotros hemos otorgado todos los permisos a Wayland, es el único permiso que no puedo hacer es entrar al ID de usuario y herramientas de servicio. Si vamos a 1.8, nos dice aquí que no está permitido trabajar con identificación de usuario de herramientas de servicio. Pues nada, pues salimos de aquí y ya está. Y volvemos a entrar con un str sst, pero con el usuario QSQFR. Bien, dentro de las opciones, aquí podemos ver cuál es el identificador de dispositivo de herramienta de servicio. En este caso está ya inhabilitado porque las SSTs se pueden invocar desde cualquier terminal. En la opción 3 podemos seleccionar la consola. En este caso concreto está la opción 3, que es la consola de operaciones LAN. Si estaríamos en una máquina gobernada por una HMC, esta opción sería la 4, porque sería la HMC quien aglutinaría todas las consolas de operaciones de todos aquellos equipos que estén conectados. Aquí damos a F3. Si hemos seleccionado la consola como un 3, que es la consola LAN, en la opción 4 podemos configurar sus IPs. Y aquí vemos pues el nombre de las herramientas y la IP con la que accedemos al sistema. De hecho, si yo ahora aquí abro esto y veo en la configuración del sistema, puedo ver el iSeries y le doy a edición, en la parte de consola veis que es la 190, que es precisamente esta IP, la 190. Y poco más. Esto sería un poco una vista sencilla de lo que serían las SSTs. Ya os digo que no hay que entrar aquí, no hay que tomarse esto a la ligera. Estamos hablando de que hay opciones que son destructivas, sobre todo la parte de visualizar y alterar códigos de páginas,
y por lo tanto pues simplemente tendríamos que tener cierto cuidado a la hora de trabajar con estas herramientas de servicio. Lo único que me queda por ver es lo que os voy a enseñar ahora, voy a salir de aquí y voy a entrar a la consola. De hecho, lo que hemos configurado aquí. Si pincho en consola 5250, me pide las herramientas de servicio. Vamos a poner el famoso, el usuario de 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos aquí al Enter. Aquí nos está diciendo que hay, que tiene un nuevo certificado. Le voy a decir que sí. Y aquí tenemos la consola. Ya veis que tiene puesta una marca de agua diciendo que es la consola. Y veis además que entra por la QCTL y no es la QInter que tenemos instalada. Entonces, si yo ahora mismo me voy al panel de control manual y pongo la opción 21, tiene que cambiar aquí la opción. Bien, acabo de poner la opción 21 y ya veis que me está pidiendo el usuario de herramientas de servicio. Si pongo QSecofR con la password de QSecofR de herramienta de servicio, entro a las herramientas de servicio dedicado. Ya veis que vienen opciones que no venían en el otro. Por ejemplo, instalar el sistema operativo, trabajar con código interno bajo licencia, en fin. Y aquí, por ejemplo, si vamos a arrancar una herramienta de servicio, en la opción 7, veis que hay más opciones distintas, como por ejemplo funciones del panel de operador. A mí, por ejemplo, en la función del panel del operador, yo puedo coger y decirle que la opción sea 2 normal, porque ahora lo he puesto en manual. Y aquí si le doy a F8, estaría reiniciando el sistema, o F10, apagar el sistema cuando cambie la opción. Entonces, lo que voy a hacer es darle intro simplemente para volver al menú principal, poniendo el panel de control en normal, y así no tenga ningún problema. Pero ya veis que los atributos de IPL han sido actualizados. Si yo elijo aquí la opción 2 de instalar el sistema operativo, podría cargarme la máquina, porque empezaría a pedirme los CDs y tal, cuando tengo la máquina en producción. Por eso es muy importante tener conciencia que las DST son destructivas. En definitiva, mucho ojito con este menú, porque nos puede romper la máquina. Así que esto os lo he puesto para enseñároslo, saber que con el panel de control la opción 21 os permite en modo manual acceder a esta herramienta utilizando la consola únicamente, pero simplemente es una cuestión que os he enseñado para que la veáis. Pero vamos, yo no os recomiendo en absoluto entrar aquí para empezar a mirar, a buscar, porque una mala opción puede dar al traste con vuestra configuración. Así que con vuestro permiso voy a darle a F3 para salir de aquí, la opción 1 para confirmar, y vuelvo otra vez a la consola, que es la de QSecofR normal. Pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, dar a me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, muchísimo mejor para todos. Y nada, por último, activar la campanita, porque como todos los viernes subo vídeos, pues os avisará cuando tenga un nuevo vídeo. Dicho esto, hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner.